Hola, gracias por estar con nosotros para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Es una pena que estamos llegando al final, pero cuántas lecciones hermosas, preciosas estudiamos en estos meses. Estoy acá con los amigos del IATEC. ¿Usted conoce IATEC todavía? Entonces mire a este video. Quando a coisa fica séria, você pensa IATEC. Mas calma, o IATEC está sempre pensando em você. Quando alguém nos pergunta o que é que nos move, a nossa resposta é bem simples: você. Todos os dias no IATEC são assim, pensando em formas de contribuir com soluções que facilitem o seu dia, não somente com a estruturação de uma rede mais inteligente através da tecnologia, mas buscando auxiliar na sua tomada de decisões. E como isso acontece? Com a sua ajuda. Nós contamos com você para que juntos possamos desenvolver projetos que criem possibilidades onde existem limitações para o cumprimento da nossa missão. Já fizemos muito trabalhando juntos e podemos fazer a igreja ir ainda mais longe. Estamos sempre por perto, na escola, na sua comunidade, no seu trabalho, nos escritórios da igreja e até no dia a dia da comportagem. Pois ser IATEC é saber que somos mais de 20 milhões de pessoas trabalhando em um interesse comum: propagar a mensagem. E para isso, nós contamos com você. Pensou tecnologia? Pensou IATEC. Hola amigos, estamos felices por tener un episodio más del repaso de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión, la lección número 12 nos habla acerca del sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Y en esta oportunidad yo estoy con mis amigos de IATEC, mi amigo Alex Salazar, mi amigo también Josías Jiménez, y quien les habla, Leonardo Sosa. Vamos a hablar de un tema realmente fantástico como es el sábado, y vamos a comenzar para esto leyendo dos versículos que son el centro de la lección de esta semana, que dice así en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, este tema es maravilloso, el sábado, y lo vamos a desarrollar de la forma más linda posible, que es a través de la práctica, a través de la vivencia personal que cada uno de nosotros puede tener para con nuestro Dios en este día tan especial. Ya hemos visto en el episodio anterior acerca del trabajo. Ahora vamos a ver el día de reposo. Pero ¿será que el día de reposo es simplemente dejar de trabajar? ¿Qué experiencia podemos tener a este respecto, Alex? Gracias, Leo. Déjenme contarles, para nuestros amigos también, quizás a algunos les ha pasado. A mí me ha pasado en reiteradas oportunidades, cuando he ido a una panadería, cuando fui a una peluquería, cuando fui a un consultorio. Después de que entablas una conversación con una persona, te va conociendo un poco más y conoce un poco más de tu nombre, de tu trabajo, y llega un momento en que tú manifiestas que eres adventista y se abren los ojos de las personas y te dicen: conozco, los adventistas no trabajan en sábado. Y esa es la primera imagen que ha salido. En algunas oportunidades yo confieso que he intentado explicarlo, y en otras oportunidades simplemente he preferido por la circunstancia continuar la conversación.
¿verdad? Y leyendo el versículo que mencionaste, Leo, Jesús quiebra nuevamente y confronta la lógica humana sobre la idea que se tenía en aquel entonces del sábado, de la misma forma que me pasa a mí. Muchas personas pueden estar pensando que realmente no es para hacer nada el sábado, para no trabajar, pero la realidad es que hay veces que haciendo obras misioneras, ayudando al prójimo, se realiza mucho más trabajo que otros días. Bien, Alex. Es algo que nosotros vivimos, muchos de los que están asistiendo este episodio, sin duda han tenido o tendrán experiencias semejantes. Cuando nos encontramos con personas que no han entendido, no han estudiado al respecto del sábado. Y muchas de estas experiencias nos pueden pasar a nosotros mismos por no entender la verdadera y real dimensión de este día sagrado. Y para esto, tal vez debiéramos remitirnos al origen, en Génesis. ¿Qué enseñanzas podemos obtener en el Génesis? En el Génesis hay dos relatos de la creación. Y en el centro tenemos allí al sábado, que es el séptimo día de la creación. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bien que mencionas, Leo, el tema del Génesis, porque el origen precisamente del sábado no es en la mente de una persona, no es en el grupo, vamos a decir, una iglesia que se formó y decidió ahora vamos a guardar el sábado, no es en los judíos tampoco allá en aquella época, sino es mucho más antes, en la creación, nace en el corazón de Dios. Creo que hay un ejemplo muy interesante, Josías, que mencionabas sobre, antes de la grabación, ¿verdad? Sobre la estatua. Exactamente. La figura que se me viene a la mente es la de un monumento, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos viajado en distintas ciudades y probablemente aquí los amigos también, allá caminando por alguna plaza, en algún parque, se encuentran con un monumento. ¿Y qué es un monumento? Es algo que determina, que identifica algo, algún momento, algún acontecimiento en la historia. Y es interesante cómo Dios también en aquel momento de la creación coloca un monumento allí. Si bien para la pareja que estaba recién llegando a la vida, no era el séptimo día porque ellos fueron creados un día antes, ¿verdad? Entonces ellos en realidad no estaban cansados. ¿Por qué estar cansados después de ser creados el día previo, el día viernes, y el sábado reposar? Pero la lección está bien clara ahí. Dios coloca un monumento que lo coloca allí desde el momento ya de la creación para colocarlo como una señal entre Él y aquel pueblo, aquella humanidad que fue creada en ese momento. Sin duda, podemos leer en el Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 1 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sin duda que el sábado es un monumento entonces de la creación, y Dios reposó, hizo una pausa allí en esta tarea creativa de nuestro mundo, de nosotros como humanidad, y este monumento en el tiempo, en el espacio, fue dedicado para el hombre, como leímos al principio, los versículos, que el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces Dios hizo este sábado para deleitarse con nosotros.
Alex, ¿qué enfatizando más que podemos hablar al respecto en la Biblia? ¿Qué más enseñanzas podemos encontrar? Sí, Leo, gracias por la oportunidad. Enfatizando que es un aspecto de remarcar el propósito que Dios tenía con el desarrollo del ser humano. Y estamos hablando claramente de la educación. Entonces, preparó ya en la creación toda aquella didáctica, ¿verdad? Toda aquella información de los animales, las flores, las plantas, toda esa naturaleza. Un escenario estupendo, fantástico. Y no termina ahí. Después la Biblia va narrando la historia de la humanidad y nos encontramos en el Éxodo, con una experiencia también que tiene que ver con la alimentación. Una alimentación que caía del cielo, el pan del cielo, el famoso maná. Exactamente, ahí viene la experiencia, ¿verdad?, de Moisés llevando al pueblo por el desierto. Pero antes de salir de Egipto, ellos habían pasado 400 años de esclavitud. ¿Cuántos de ellos seguramente seguían recordando aquel monumento que fue establecido en la creación? ¿Cuántos de ellos sabían todavía en su mente que el sábado era un día especial? Entonces ahí viene una lección bastante didáctica. Acompáñennos, amigos ahí que están también con nosotros, en el libro de Éxodo, capítulo 16. Aquí encontramos a partir del versículo 16 algunas características. Dice, cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Está hablando del maná, ¿verdad? Y es interesante que cuando recogían no les sobraba. Ellos consumían ese alimento para el día. Que nadie deje para el día de mañana, en el versículo 19. Si lo recogían y lo guardaban para el siguiente día, ¿qué pasaba? Se podría, tenía un olor malo, ¿verdad? Un mal olor. Lo recogían cada mañana, pero ahí viene la experiencia de que en el sexto día, a diferencia de los otros días, la ración para recoger tenía que ser doble. El sábado no iba a caer el alimento. Entonces, ¿el sábado no iban a comer o Dios no proveía el alimento? Esa era la interrogante humana y vemos que la solución de Dios es nuevamente confrontar la lógica humana, porque pide ración doble y eso que en la lógica humana se llegaría a podrir, llega a ser conservado y el sábado se mantiene intacto. Exacto. ¿Cómo confiar si en los días previos se pudrió la comida? ¿Y cómo llegando el viernes, será que recojo mi doble porción, por ahí se pudre? ¿Será que voy a confiar? Y esa característica, ese punto educativo se mantuvo por 40 años, ¿verdad? Ellos tuvieron que a lo largo del tiempo aprender esa enseñanza que les colocaba Dios. Y tanto es así que tienen que juntar una jarra del maná y colocarlo allí en el arca, ¿verdad? Se mantuvo por mucho más tiempo. Imagínense esa figura, cómo reaprender, salir de un lugar de donde el pueblo era esclavizado, totalmente olvidándose por ahí del sábado, y de repente entrar nuevamente en esa imagen, ¿verdad?, de enseñanza visible para ellos. Sus hijos pudieron verlo, ellos pudieron vivirlo. Josías, entonces, según lo que comentaste, el pueblo de Israel recibió 7 porciones de alimento, una para cada día, pero el sexto lo recibieron doble. Es decir, no es que Dios, podríamos decirlo así, en los términos en los que muchos entienden el sábado, simplemente dejó de trabajar un día y dejó al pueblo pasar hambre un día. La idea no es un día libre, un día sin hacer nada, sino Dios sigue cuidándonos y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos solamente que el sábado es un día especial. El alimento lo tenemos, pero de un modo súper especial, por un milagro. Piensen ustedes que cada sábado había un milagro allí en el desierto, que ese maná
no se podría, se mantenía intacto para el día siguiente, para el sábado. Bien, pero ¿será que estas historias del Antiguo Testamento en relación al sábado podemos también verificarlas en el Nuevo Testamento? Porque a veces parece que algunas cosas quedaron en el pasado, parece que algunas cosas se volvieron un poco obsoletas y como que Jesús vino a traer nueva luz, nuevas verdades, ampliarlas. ¿Cómo fue esto en relación al sábado? Esa experiencia que continúa, ¿verdad? La humanidad ahora en la época de Jesús, ahora con los discípulos, aquellas actividades en las sinagogas. Sin duda, que Jesús hizo una observancia del sábado un poco diferente a lo que el pueblo estaba acostumbrado, ¿verdad? En esa época los fariseos ordenaban y daban la nota en relación a cómo debía observarse el sábado. Y Jesús pasó por algunos, vamos a decirlo así, entredichos o contratiempos o malas interpretaciones o acusaciones por parte de los fariseos, acusaciones directamente a sus discípulos, directamente a Jesús. ¿Cómo salió Jesús de estas acusaciones? ¿Será que Jesús dio nueva luz o Jesús explicó cómo debía ser guardado el sábado realmente? En el libro de Mateo, en el capítulo 12, encontramos lo que estás mencionando, Leo. En cierta ocasión, Jesús fue caminando, ¿verdad?, por unos sembradíos y era sábado, ¿verdad?, era día de reposo, como menciona aquí. Y seguramente por el cansancio, por el largo trayecto, los discípulos empezaron también a tener hambre. Y aparentemente aquí los fariseos estaban cerca, estaban viendo, tal vez seguramente de lejos, intentando esconderse entre la multitud, y tomaron estas situaciones para decir que esto no era lícito hacer en el día de reposo. Más adelante Jesús pasa frente a una sinagoga y al salir de allí también se encuentra con un hombre con la mano seca, ¿verdad? El relato dice que Jesús lo cura, pero le preguntan y le acusan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjense la mentalidad de los fariseos. Ellos internamente tenían un pensamiento del sábado a tal punto de que por ser sábado, entonces yo voy a ayunar, yo voy a colocar mi cabeza tal vez un poco triste, entonces en mi mentalidad me voy a enfocar en mí y no voy a ni siquiera hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? A su forma de ver, el sábado estaba bien guardado, ¿verdad? Y entonces llega Jesús ahí y dice, no señores, yo soy el dueño del día de reposo, ¿verdad? Y ellos muchas veces estaban incluso aparentemente guardando el sábado, pero por detrás no estaba exactamente cabal la imagen del sábado, ¿verdad? Y quizás eso nos pasa también en la actualidad. Solo quería comentar una pequeña experiencia, al mismo tiempo es una experiencia triste para mí que recordé en aquella época. Estábamos con un grupo de amigos, de jóvenes de la iglesia, enfocados en el programa, las actividades de la iglesia, cuando uno de los jóvenes nos trajo una noticia un poco triste, realmente que quebró nuestros corazones en aquel momento. En medio de nosotros surgió un pedido de oración por una hermana que ya había perdido la casa y vivía en alquiler por varios meses, pero que tampoco ya tenía para pagar el alquiler y que en el pequeño cuarto donde había llegado a vivir con sus hijitos, tampoco tenía una cama para dormir.
Y cómo los seres humanos hoy en día podemos estar tan distraídos entre nuestras actividades, siendo que hay la necesidad de poder ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y no es que sea malo los programas y las actividades de la iglesia, no quiero decir con eso, pero sí hay que recordar quién es el Señor del sábado. Y quizás Jesús con esa frase, con esa palabra, quiso recordarnos cuál es el foco, el propósito del sábado realmente. Qué gran lección. Me viene un poco a la mente cómo ellos se colocaban tantas ataduras, pero al contraste de aquello, la idea era desenfocarse de las necesidades de uno mismo y dedicar ese día para comunicarme con Dios, para conocer más el carácter de Dios, pero no solamente quedarme en ese conocer el carácter de Dios, sino que yo tengo alrededor mío a las personas que son mis familiares, que son mis amigos, que son mis vecinos. También puedo preocuparme por ellos en ese día de reposo, ¿verdad? En un tiempo en una época, mejor dicho, en el que no tenemos tiempo o la gente no tiene tiempo para realizar tal vez ninguna actividad, entonces nosotros dedicamos ese sábado, paramos ese sábado, dejamos de hacer las actividades que nos interesan a nosotros mismos y nos enfocamos en las personas, ¿verdad? Ahí los discípulos comparten las escrituras, ¿verdad? Se dedican a ir al templo, envolviéndose en las actividades de la comunidad, ¿verdad? Así es, la lección menciona la combinación entre los testimonios, las predicaciones, la enseñanza, el debate. Pero Josías, mencionabas algo también muy, muy importante. Este tema del tiempo, para el tiempo que hoy vivimos, donde pareciera que no nos alcanzan las 24 horas para todas las actividades, nuevamente Dios empieza a confrontar la lógica humana como una propuesta de solución bíblica a las problemáticas sociales actuales. De los 7 días que tenemos, nos pide un día despojarnos de aquellas 24 horas para priorizar quizás con la familia, nuestros hijos en casa, la esposa o nuestros papás, ¿verdad? Y priorizar también con los amigos, como lo mencionabas, con el prójimo también, personas que puedan estar necesitando de algún esfuerzo nuestro en ese momento. Y ahí está la imagen restaurada del sábado. Me viene a la mente una experiencia pasando por una ciudad, en la calle, allí en la esquina. Había una pequeña carpa, no muy grande, ¿verdad? Por así decirlo, abandonada en la calle, ¿verdad? Pero dentro de esa carpa era como un mueble con unas tablas, y entonces pasando por el costado percibimos que había ropa ahí. Nadie cuidando, no había nadie vendiendo, ni nadie ahí vigilando, pero había un pequeño cartel ahí. Tome lo necesario, que está siendo filmado por Dios. Imagínense nosotros como jóvenes, departamento de jóvenes, conquistadores, aventureros. ¿Será que podemos dedicar ese día, un sábado, para planificar algún impacto para llegar a las personas que están en nuestra propia comunidad? ¿Será que eso puede ser muy difícil? Y es justamente eso lo que Jesús quería mostrar, ¿verdad, Leo? Desenfocarse un poco de mis propias necesidades y cambiar el foco y ver realmente que mi prójimo también tiene necesidades, y posiblemente tiene necesidades mucho mayores que las mías, ¿verdad? Exactamente. Eso lo podemos ver, tal vez Alex quería compartir Isaías 58, 13 y 14, que nos habla en relación a la guarda del sábado y a cuidarnos de las formalidades. Allí cuando habla en Isaías 58, en los primeros versículos, en relación al ayuno,
al falso ayuno que se hacía, y cuál era el ayuno que Dios quería, que se haga justicia y misericordia, y que se atienda a los pobres, a los necesitados. Y ahí vienen estos versículos maravillosos de Isaías 58, 13, 14. Alex. Sí, Leo, qué bien que mencionaste este texto. Tengo dos versiones aquí y me gustan mucho estas palabras más en nuestra actualidad, que menciona así el versículo 13 y versículo 14 del capítulo 58 de Isaías. Evita hacer tu voluntad en mi día santo. No sigas en tus propios caminos. Evita hacer tu voluntad y hablar tus propias palabras. Y finaliza estos dos versículos como que firmando ahí, como que poniendo ahí el sello. Habla Dios. Son las palabras de Dios. Es algo maravilloso allí, ¿no? Dice que debemos, como le dije, evitar hacer nuestra propia voluntad. Y es ahí como vamos a deleitarnos en Jehová en este santo día. Entonces yo estoy entendiendo ahora que el reposo o el descanso, la pausa que debemos hacer en este día santo es en relación a nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? Nuestra voluntad, en un sentido, puede ser un poco mezquina, ¿no? Es decir, el alimento que se recogía todos los sábados, todo el trabajo que podamos hacer cada día, es para nuestro beneficio, ¿verdad? Cada uno contaba la comida, el maná para alimentarse. El sábado no debe ser para nosotros, el sábado debe ser para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amar a otras personas, como ustedes mencionaron, atender a otras personas necesitadas, atender a nuestra propia familia, atender a nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, aprender del amor de Dios. Es un día, es una oportunidad maravillosa para aprender del amor de Dios en el sábado. Y es allí donde vamos a realmente guardar el sábado. Es allí donde realmente vamos a recibir las bendiciones de guardar el sábado. Porque el sábado es mucho más que no trabajar. ¿Verdad? Alex, ¿tenías un comentario más o Josías? Estamos hablando de la comunidad, ¿verdad? Y es lo que los discípulos hacían cada semana en las sinagogas. Además de reunirse, debatir, profundizar. Y es algo interesante es que no termina. ¿Cuántos sábados han pasado desde la creación? Y siempre hay algo nuevo que redescubrir. Y cuando tocas este punto, Leo, de la comunidad, de hacer ese servicio, mira que lo interesante de dar es que más beneficiado que la persona que recibe es quien lo da finalmente. Es así. Es maravilloso el guardar el sábado y hacer la voluntad de Dios, que no es nuestra voluntad. Tal vez nuestra voluntad sea tener un día de descanso en el sentido de no trabajar. Y muchas de las personas que están acompañándonos en este episodio, tal vez viven una experiencia contraria, porque tal vez ellos están ministrando clases, enseñando diversas materias para sus alumnos en un edificio, en un colegio, en una escuela, en una universidad. Y muchas veces los sábados tienen responsabilidades y funciones en la iglesia que está tal vez dentro de ese mismo ambiente. Y muchas veces las clases de escuela sabática transcurren en esas mismas aulas donde se dan clases durante la semana. Y muchas veces los alumnos de la escuela sabática son los mismos alumnos que están durante la semana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no podemos tener un día para descansar
¿no? Bueno, es que el día sábado, el día de reposo, no es un día para hacer mi voluntad. ¿Cuál sería mi voluntad? Sería descansar, tal vez, sentarme y simplemente escuchar un sermón. Sería no tener responsabilidades en el sábado en la iglesia. ¿Esa sería la forma de descansar? ¿O será que la forma de descansar, de reposar, es ejercer tal vez actividades similares, pero con carácter sagrado, como dar clases en la escuela sabática? Dios no deja de sustentarnos en ningún día, pero el sábado es un día especial. Es un día en el que Dios nos alimenta, no solamente físicamente, como Dios no dejó de dar el maná, la porción para el sábado, sino que el sábado es un día en el que Dios nos alimenta en especial espiritualmente. Es el día en que, y es la oportunidad en la cual los discípulos aprovecharon para ir a la sinagoga. Luego de la muerte de Cristo, ellos iban de sinagoga en sinagoga, aprovechando para leer la palabra y mostrarles a ese Cristo que ellos habían visto, en quien habían creído, explicarles desde el Génesis, pasando por todos los libros, y mostrarles que ese Cristo, ese Mesías que ellos habían esperado, había sido crucificado y ahora estaba resucitado. Y les podía ofrecer el perdón. Sí, ese sábado, también en el pasado, como se dijo, se le había, por así decirlo, se les había prohibido al pueblo de Israel recoger ese alimento el día sábado. Pero los discípulos recogieron alimento el día sábado y por eso fueron acusados. ¿Dónde está la diferencia entre recoger el maná el día sábado, prohibido, y recoger el trigo el sábado? La diferencia es que ellos estaban con Jesús y el sábado es el día para estar con Jesús. Entonces, si los discípulos estaban recogiendo alimentos, pero ellos estaban con Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tal vez podemos tener responsabilidades, podemos tener pesadas programaciones en los días de sábado. Podemos estar dando clases de escuela sabática de una forma similar a como damos clases en el resto de la semana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos con Jesús y estamos en un terreno sagrado. Como se dijo al comienzo, el sábado no fue el séptimo día para Adán y para Eva, pero el sábado es el séptimo día de la creación, el momento en el que podemos adorar, podemos alabar, pero por sobre todas las cosas podemos aprender de nuestro buen Dios. Y sin duda todo lo que nosotros hemos aprendido en el momento, ¿en qué momento hemos aprendido más acerca de Dios? Sin duda que todos nosotros podemos llegar a responder que han sido los sábados, en los cultos, en los sermones, en la escuela sabática, sociedad de jóvenes, en nuestras actividades misioneras, tal vez en los días de entrega de libros, Impacto Esperanza, muchas veces ocurriendo el sábado. Son días maravillosos y Cristo mismo hizo muchos milagros en día sábado de sanación, porque es un día de liberación, es un día de aprendizaje, es un día de bendición y de deleite para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a observar fielmente el sábado, a observarlo así como Él observó, como Jesús mismo nos enseñó a guardarlo, y que lo haremos por toda la eternidad, ¿verdad? Y que esa forma de guardar el sábado, esa práctica, esa vivencia, esa experiencia del carácter de Dios, podamos transmitirlo a otras personas, no como una carga, no como una imposición, sino como un momento reservado, especial por nuestro Dios para cada uno de nosotros. Es el momento en el que tal vez físicamente vamos a cansar por algunas actividades, pero vamos a deleitarnos con la compañía especial de nuestro Dios.
en nuestras vidas. Muy bien, vamos a despedirnos entonces, saludar a nuestros amigos que nos han acompañado hasta este momento. Quiero saludar a todos los que nos han visto desde todo Sudamérica, tal vez en otros países también. Le voy a dar la oportunidad también a Alex Cosillas, que también puedan dar su saludo. Claro que sí, finalizando, creo que queda abierta la pregunta de cómo podemos enriquecer nuestra experiencia cada sábado. Así brevemente, un amigo ya hoy en día se volvió cantante, en alguna oportunidad se le preguntó ¿y por qué? ¿Cómo te viene? Y él, en su testimonio, él dice, mi mamá desde pequeño cada sábado ponía himnos hermosos, alabanzas hermosas. Y eso es lo que me recuerda cada sábado. Y ahora su profesión se hizo cantar himnos. Qué bueno. Yo resumiría la lección siendo que el sábado es un día para que podamos fortalecer nuestra fe en Dios, que es el sustentador de nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque hemos tenido en este momento el estudio de tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha acompañado también aquí y hemos podido aprender lecciones importantes para nuestra vida también. Si en algún momento, Señor, hemos dudado de ti, de la providencia que tú tienes para nosotros, ayúdanos, Señor, para que nuestra fe pueda ser fortalecida y que esa bendición del sábado no sea únicamente una bendición para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. Guárdanos en este momento, te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un saludo y un abrazo cristiano a cada uno de los que nos han acompañado en este episodio 12 de la lección de Escuela Sabática, tan maravillosa como ha sido. Chao, chao.